con la temática siempre de los elementos representativos. Clase anterior iniciamos con los elementos del grupo 1 y 2 de la tabla periódica, los cuales mirábamos su simbología, características principales y un poco de sus usos. Sin embargo, pues el día de hoy continuamos siempre con otros dos grupos de la tabla periódica encaminada a explicar lo que son sus propiedades, sus características, compuestos que forman, así como su uso y aplicaciones. Estos elementos son los del grupo 3 y 4A. Iniciando con lo que es el grupo 3, que se le llama grupo térreos o boroides. Los elementos del grupo 1 se le llaman alcalinos o metales alcalinos. Los elementos del grupo 2 se le denominan alcalinos térreos. En cambio, ya en estos elementos del grupo 3, su nombre es térreos, o se les llama también boroide, porque el boro es el elemento que encabeza el grupo, ¿verdad? Siempre los elementos químicos que están a la cabeza de un grupo, también así se les denomina o se les puede nombrar al resto, es decir, con el nombre del primero. En este caso, por ejemplo, cuando hablamos de carbono, o como el grupo 4, el carbono encabeza el grupo, se les llama también carbonoides. Eso dentro de lo que es grupos A. Recordemos que en la tabla periódica está dividida en dos grandes grupos, que son los elementos representativos, que tienen que ver directamente con todos los grupos A, que aquí corresponden 8 grupos. Y tenemos los elementos de transición, que son todos los grupos B. Entonces, dentro de estos grupos también, no solamente podemos llamarlo o nombrarlo con esa letra número romano, ¿verdad? Y letras, sino que dentro de un orden ascendente, partiendo desde el grupo 1 que se encuentra el hidrógeno hacia nuestra derecha, van a contar entre los grupos A y B que el grupo térreo o boroide es el número 13 en la tabla periódica. Estos elementos que conforman este grupo son el boro, el aluminio, galio, indio y talio. Todos, ¿verdad? Con características similares, pero formando compuestos distintos totalmente. Veamos y expliquemos cada una de estas características. Bien, estos elementos, pues algunos son abundantes. Algunos de estos elementos son abundantes. Decíamos que el boro encabeza este grupo. Sin embargo, observemos por acá lo que nos dice. El nombre del grupo térreos viene de tierra, ya que esta contiene una importante cantidad de aluminio, que es, ¿verdad?, con diferencia, el elemento más abundante del grupo, dado que la corteza terrestre tiene un 7% en masa de dicho metal. Es decir, de que el nombre de térreos no está en función del boro, sino que está en función del aluminio, por ser el más abundante de todos los elementos del grupo en la corteza terrestre, ¿verdad? Sin embargo, boroides por ser el primero que está a la cabeza del grupo. Otro aspecto importante que podemos ver acá, ¿verdad?, que son bastante reactivos. Estos elementos pueden reaccionar con oxígeno para formar óxido, con agua para formar hidróxido, y luego pues podemos ver otro tipo de reacciones que pueden haber para también obtener sales. Por acá pueden ver, ¿verdad?, que se encuentra en estado elemental y también suelen encontrarse formando óxidos e hidróxidos. Por ejemplo, si hablamos del boro, aluminio, galio, indio y talio, al agregarles a los óxidos que lo forman, por ejemplo, si tengo óxido de aluminio y le agregamos agua, vamos a formar hidróxido de aluminio, ¿verdad? Si tenemos óxido de indio y agregamos agua, vamos a obtener un hidróxido de indio.
Por eso estos elementos del grupo 3 se pueden encontrar en forma de óxidos e hidróxidos. Algunas propiedades importantes: configuración electrónica NS2P1. Recordemos que dependiendo del grupo donde se encuentren los elementos químicos, asimismo será la cantidad de electrones en el máximo nivel. Si ustedes observan por acá, decimos 2 más 1. Como son del grupo 3, estos corresponden a los 3 electrones del nivel más externo que pueden tener cada uno de los elementos. Esto independientemente del número atómico. Recuerden que el número atómico de un elemento químico es distinto, pero que independientemente de la diferencia de ese número, siempre en el máximo nivel energético van a tener 3 electrones. Ahora, recuerden que n es nuestro número cuántico principal, que en este número cuántico principal nos dice que se encuentran estos subniveles energéticos, ¿verdad? También recordemos que S y P, que son nuestros números cuánticos secundarios o llamados subniveles energéticos, contienen los electrones. Entonces, una propiedad de los boroides o elementos del grupo 3A es que tenemos configuración electrónica de NS2 y P1. Característica bastante importante del boro es que es un no metal y semiconductor. ¿A qué nos referimos con no metal? Si ustedes ven una tabla periódica, ojalá la puedan tener en mano, se van a dar cuenta que tienen el boro con los elementos que se llaman semimetales, o al menos estos que tienen propiedades tanto metálicas como no metálicas, y por eso se le denomina semiconductor. Forma enlaces covalentes, muy importante, mientras que el resto son metales típicos, es decir, que el boro es distinto a los otros elementos. A partir del boro inician lo que son elementos no metales o bien metaloides, que tienen características de ambos. Sin embargo, el resto de los elementos como el indio, el galio, el talio son elementos propiamente metales. Bueno, que nos explican acá, ¿verdad? Así que el importante también el tipo de enlace que se forma a partir de estos compuestos, que sería el enlace covalente. Otra característica particular del boro, aparte de ser un metal, un no metal, es muy duro, ¿verdad? Los metales son mucho más blandos. Es decir, que el boro, por ser un elemento no metal, pero a la vez dentro del grupo semimetal, por tener ambas características, esta es una de ellas, es muy duro. Sin embargo, los otros metales son más blandos. Es decir, que estos metales, recuerden ustedes que se pueden moldear. Actualmente en la industria en que nos movemos, encontramos mucha, ¿verdad? Mucho arte hecho a partir de aluminios o de metales. Y por eso le llaman lo moldeable o blando. En cambio el boro, ¿verdad? Muy duro, totalmente distinto. La electronegatividad es intermedia e irregular, pues crece hacia abajo a excepción del boro. Una característica o propiedad periódica de estos elementos es que tienen electronegatividad intermedia o irregular. Crecen hacia abajo a excepción del boro. Es decir, recuerden que la electronegatividad aumenta de izquierda a derecha y también de arriba hacia abajo. Es decir, que por acá nos dice electronegatividad intermedia e irregular, pero crece hacia abajo, a excepción del boro. Porque el boro, recuerden que tiene una característica distinta a los demás son metales, el boro no. Entonces eso hace que su propiedad periódica de electronegatividad sea distinta al resto de los elementos que forman el grupo.
Los estados de oxidación habituales que normalmente tienen son +3 o 3, pero también presentan estado de oxidación 1. Pueden verificarlo con la tabla periódica. Otras propiedades que tienen, ¿verdad? Los óxidos e hidróxidos del boro son ácidos. Se escucha así como rara la expresión, ¿verdad? Porque dice que los óxidos e hidróxidos del boro son ácidos. Recuerden que todas las sustancias tienen un pH, algo que sirve para determinar qué tan ácido, qué tan básica es una sustancia. Sin embargo, de acuerdo a la composición química, la clasificamos como óxidos o como, en este caso, hidróxidos, dependiendo de su composición química. Entonces, recuerden que también estos elementos decíamos que los encontramos en forma de óxidos e hidróxidos. Sin embargo, hay otros que nos explican, los del aluminio y el galio son anfóteros. Es decir, que los hidróxidos que forman el aluminio y el galio pueden funcionar, ¿verdad?, como ácidos o como básicos, ya que eso de anfótero significa eso, ¿verdad?, que funciona como ácido o como base. Sin embargo, podemos observar que los del indio y el talio son básicos, es decir, de que solamente tenemos alcalinidad ahí, eso es debido a su pH, ¿verdad? Y el hidróxido de talio pues es una base muy fuerte. Importantes características de cada uno de los hidróxidos que forman estos elementos del grupo 3. Los puntos de fusión, como característica, ¿verdad?, son bajos, a excepción del boro. Así que el boro, dentro de todo el grupo, el boro es un elemento especial, porque tiene diferentes características que el resto, totalmente. La mayoría de las sales que forman, ¿verdad?, son solubles en agua. ¿A qué nos referimos con esto? Bien, todas las sales, chicos, se forman a partir de la reacción de un ácido con una base, o ya sea de un compuesto binario, ¿verdad? Entonces, estos compuestos surgen precisamente cuando dos compuestos iónicos reaccionan. Recuerden que si hablamos, por ejemplo, de un hidróxido de talio y se hace reaccionar con un ácido, entonces vamos a tener una sal. También recuerden que nosotros tenemos diferentes tipos de iones. Los iones son aquellos, por ejemplo, mencionando los fosfatos, nitratos, podemos hablar de sulfato, de sulfito, podemos hablar de nitrito, es decir, clorato, perclorato, carbonato, todos esos son iones. Entonces, la mayoría de las sales son solubles en agua. ¿Por qué me refiero a esto? Porque el talio, el galio, el aluminio, el boro, todos pueden formar sales. Y estas sales son solubles en agua y se forman a partir de esos iones. Ejemplo, si tengo por acá el aluminio con, por ejemplo, este SO4, ubico acá, ubico un paréntesis porque el aluminio tiene un estado de oxidación 3. Entonces aquí yo tengo sulfato de aluminio y es una sal. Entonces esa sal es soluble en agua. De la misma manera, supongamos que tengo talio, pero al talio Tl en vez de sulfato está con nitrato. Entonces yo digo nitrato de talio y por acá viene también esto. Supongamos que vamos a tener el galio y a este Ga le voy a agregar un PO4. Entonces aquí tengo fosfato de galio. Entonces cuando hablamos de la mayoría de las sales son solubles, es porque esas sales que les estoy representando pueden formarse con estos mismos elementos del grupo 3 y simplemente pues solubilizarse en agua.
Si tienen alguna pregunta. Si no hay, No. ok, No. continuamos. Está grabando la clase. Está grabando Sí, la la estoy clase, grabando. Después la voy a indicar, a ok, subir, ¿verdad? está bien. Continuando, chicos, con esto. Son buenos reductores, especialmente el aluminio. ¿Qué significa eso? Hay reacciones que son de oxidación-reducción. En estas reacciones de oxidación-reducción hay intercambio electrónico. Estos intercambios electrónicos surgen por la ganancia o, en este caso, la pérdida de electrones en la reacción. Entonces, el aluminio es un buen reductor. Cuando hablamos de la reducción, significa de que un elemento ha ganado electrones. También es importante otra característica: el boro no conduce la corriente eléctrica. ¿Por qué no la conduce? Porque está dentro de los no metales. Y los no metales son malos conductores de la electricidad. En cambio, el aluminio, indio, como son elementos propiamente metales, sí son buenos. El galio y el talio, aunque son metales, pues no son tan buenos como en el caso del indio y el aluminio. Bien, continuando con las reacciones de los boroides, pues no reaccionan con el agua a excepción del aluminio. Es decir, directamente el elemento químico, es decir, si la sustancia por sí solo. Es decir, ustedes toman, por decir así, boro, y el boro lo van a querer hacer reaccionar con agua, entonces no reacciona. Pero el aluminio sí. Sin embargo, ya combinado, por supuesto que sí funciona o va a reaccionar. Entonces, a excepción del aluminio, que sí lo hace desprendiendo hidrógeno. Este forma enseguida una capa de óxido que queda adherida al metal e impide que continúe la reacción. Podemos ver por acá este ejemplo de reacción. Acá tenemos aluminio en estado sólido y lo hacemos reaccionar con agua. Entonces, este oxígeno, lógicamente, se va a enlazar al aluminio formando Al2O3 o óxido de aluminio 3, siempre en estado sólido, y este hidrógeno que está acá es desprendido. De tal manera entonces que eso es lo que nos dice acá, ¿no? El aluminio reacciona con el agua y desprende hidrógeno. Únicamente el borio y el aluminio reaccionan con el nitrógeno a temperaturas altas formando nitruro. Es decir, tenemos boro y aluminio. Entonces, el boro al reaccionar con el nitrógeno va a formar nitruro. Estas son sales binarias. Entonces, formamos nitruro de boro a partir de la reacción del boro y el nitrógeno. De la misma manera se puede hacer el aluminio, formando nitruro de aluminio, que son sales binarias. Las sales binarias, recuerden que son los compuestos que se forman a partir de la combinación de un elemento metal y un no metal, porque el nitrógeno es un elemento no metal. También se pueden formar entre los mismos metales. Ahí pueden ver que el boro es un no metal y el nitrógeno también, y se formó una sal, nitruro de boro. También reaccionan con los halógenos, formando halogenuro. Este E significa elemento, es decir, aquí ubicamos los elementos del grupo que estamos trabajando, en este caso el grupo 3. X refiere a halógenos. Entonces, cuando los elementos del grupo 3 y 4 reaccionan con un halógeno, forman halogenuro. En este caso tengo elemento más halógeno. Podemos ver, como no tenemos un ejemplo, lo vamos a hacer por acá. Entonces, supongamos que tenemos el aluminio, Al más
en este caso cloro. Entonces, en esta reacción, como el aluminio tiene 3 y lo estamos haciendo reaccionar con el cloro cuando tiene 1 y aquí 3, entonces esto sencillamente AlCl3. Y entonces aquí formamos el halogenuro o una sal también binaria, cloruro y aluminio, siendo E mi elemento del grupo 3 el aluminio y siendo el X cloro, que es mi halógeno, formando entonces este conocido como halogenuro. Y se puede dar para cada caso de los elementos. ¿Cómo obtenemos boro o este tipo de elementos? Se obtienen por reducción del trióxido de diboro. Es decir, que a través de un óxido, ¿verdad?, aplicándole magnesio por un medio de reducción, podemos obtener boro. El aluminio se separa por electrólisis. La electrólisis es un proceso que la energía eléctrica la convierte en energía química, ¿verdad? Y produce pues algunas sustancias como esta. Entonces el aluminio se produce por electrólisis a partir de la bauxita, cuya mena es, y aquí pues pueden ver la bauxita, fórmula química que tenemos para ese compuesto. El resto de los metales, como hoy en los que estábamos hablando, galio, indio, talio, también se pueden obtener por electrólisis de las disoluciones acuosas de sus sales. Aplicaciones en este caso del boro, ¿verdad? En la industria nuclear lo usan en el dopado de semiconductores. Ahí vienen aleaciones que forman porque son metales y no metales, ¿verdad? Aluminio se utiliza en aleaciones ligeras y resistentes a la corrosión. Esto todo pues lo pueden ver porque de hecho lo tienen que ustedes documentarse, ya que les está pidiendo un foro, ¿verdad?, que hablen sobre este tema de las aplicaciones de los elementos y sus usos principales. Así que eso ya es un parte de autoestudio para ustedes y puedan comentar en el foro y lo hagan ese foro rico en aprendizaje, ¿verdad? Bien, vamos a ver ahora lo que es los elementos del grupo 4, llamados carbonoides. Estos elementos están directamente, ¿verdad?, relacionados con precisamente, que forma millones de compuestos orgánicos, el grupo 14 de la tabla periódica. ¿Cuáles son estos elementos? Pues carbono, silicio, germanio, estaño y plomo. Elementos que forman este grupo. Acá podemos observar que se encuentran en abundancia, forman más de la cuarta parte de la masa de la corteza terrestre, especialmente el silicio, que en una investigación, ¿verdad?, que se realizó, se dice que tanto el silicio como el oxígeno son uno de los elementos más abundantes de la corteza terrestre. El carbono es un elemento fundamental, muchachos, en la parte de lo que es la materia orgánica. Por ejemplo, este elemento químico está presente en todas las biomoléculas orgánicas. Por ejemplo, está presente en los carbohidratos, en los lípidos, en las proteínas, aminoácidos, ácidos nucleicos, que todo esto que yo les estoy mencionando no son más que las biomoléculas orgánicas que están presentes en los alimentos que consumimos y que de alguna manera pues se manifiestan en los metabolismos, provocando, ¿verdad?, un sinnúmero de reacciones bioquímicas o metabolismo, llevándolos a la mínima expresión, que son ATP o forma energética que necesitamos para realizar nuestras funciones vitales. Si el carbono está presente en cada una de las biomoléculas, por ejemplo, glucosa, fructosa, hablemos de todo lo que son los alcoholes, hablemos todo lo que son, por ejemplo, las proteínas,
que la forman los aminoácidos, todas esas estructuras son a base de carbono. Nosotros mirábamos en la clase pasada de química orgánica que el elemento carbono está presente en toditas las biomoléculas importantes para la vida. En estado natural solo se encuentra el carbono, estaño, plomo. Y lo más común es encontrarlo como óxidos y sulfuros. Cuando hablamos, muchachos, nosotros así como de sulfuros, pues hablamos de sales binarias. Es decir, que estos elementos se combinan con el azufre para formar sulfuros. Propiedades de los carbonoides. Configuración electrónica, pueden ver acá, les explicaba que como están en el grupo 4, vean la cantidad electrónica en el máximo nivel energético, Ns2P2, de tal manera que tienen 4 electrones en ese máximo nivel. También podemos ver por acá que el carbono es un no metal, mientras que estaño y plomo son metales típicos, siendo silicio y germanio semimetales o metaloides. Es decir, aquí dentro del mismo grupo tenemos una variedad de compuestos, porque tenemos metaloides, tenemos no metal, pero que también tenemos elementos metales, de tal manera que en el mismo grupo, que está de forma vertical, vemos diferencias de compuestos, o de elementos, perdón. El carbono, por ejemplo, en su forma de diamante es muy duro. Los metales son mucho más blandos, que era lo que mirábamos nosotros en los elementos del grupo 3, hablando del boro, que parecido viene siendo la característica del carbono. Tienen elevados puntos de fusión y ebullición. Así que cada uno de estos vienen teniendo diferentes propiedades por grupo, ¿verdad? Los estados de oxidación que presentan normalmente son 2 y 4. El carbono presenta también un estado de oxidación que no solamente puede ser positivo, sino que también negativo. Los compuestos que forman, es decir, los óxidos de carbono, silicio, son ácidos, como el dióxido de carbono, monóxido de carbono, igualmente el silicio, ¿verdad? Óxido de silicio, dióxido de silicio, dependiendo de los números de oxidación que tenga. Los del estaño y plomo son anfóteros, es decir, que tienen propiedades tanto ácidas como básicas o bien alcalinas. El plomo es un elemento tóxico. A veces, chicos, ¿verdad? Es importante manejar que no hay una parte que le llaman toxicología. Que esta toxicología tiene que ver con el estudio de, en este caso, las afectaciones que puede tener un determinado elemento químico en la salud, ¿verdad? Y a veces pues los resultados no son tan favorables para uno. Así que en este caso no solamente el plomo es tóxico, de hecho hay muchos elementos considerados elementos contaminantes y elementos tóxicos para nuestra salud, ¿verdad? Entonces esto en el caso del plomo pues no tiene ninguna función fisiológica conocida en el organismo como lo tienen por ejemplo los electrolitos. Los electrolitos ustedes saben que son esenciales para lo que es nuestro equilibrio ácido-base o homeostasis. Sin embargo, hay otros elementos que no tienen ninguna función fisiológica y más bien una vez que puedan entrar pueden causar problemas o trastornos, ¿verdad?, fisiológicos en nuestro interior.
Así que el plomo es bien tóxico, chicos. Afecta en este caso los trastornos o trastorna los procesos bioquímicos. Por ejemplo, ¿cuáles son los procesos bioquímicos que hay? Todas las rutas metabólicas, cuando la glucosa, ¿verdad?, pasa por glucólisis. Cuando luego de glucólisis pasa ciclo de Krebs, o bien la respiración oxidativa. Y así pues en estos procesos el plomo al entrar afecta, y si afecta a esos procesos es bastante grave. ¿Por qué? Porque estos procesos son los que nos llevan a nosotros a obtener ATP o la energía que necesitamos para sobrevivir, para que las células estén bien. ¿Cuáles son las reacciones? Pues no reaccionan con el agua, es decir, por sí solo, ¿verdad? Pero en forma de óxido, claro que reaccionan. Los ácidos reaccionan con germanio, estaño y plomo. Hablando directamente de los ácidos. Entonces, si los ácidos reaccionan con esto, son formadores de sales y desprenden hidrógeno. Acá pueden observar que les estaba mencionando, ¿verdad? Las bases fuertes atacan a los elementos de este grupo y hacen que estos desprendan hidrógeno. ¿Cómo obtenemos este tipo de elementos? Aquí podemos ver que el silicio se puede obtener por reducción del dióxido de silicio, pero en presencia, en este caso, de carburo o de dicarburo de calcio o carburo de calcio, ¿verdad?, en horno eléctrico. Es decir, que un elemento al aplicarle calor o temperaturas elevadas, por sí solo no se obtiene, sino que tienen que agregársele ciertas sustancias para poder obtenerlo, como es el caso acá del carburo de calcio. Bien, el germanio se puede obtener igual que el silicio, es decir, por reducción, pero de su óxido, es decir, óxido de germanio. Se utilizan bastante esto, ¿verdad?, en la parte de electrónica como semiconductores, especialmente en transistores. El óxido de silicio se utiliza bastante en lo que es esto, ¿verdad?, la fabricación de vidrios. Acá el carbono principalmente en la síntesis de los productos orgánicos, importante para la vida. Esto con respecto al uso de la parte industrial. Y acá pueden ver que el plomo normalmente se utiliza para todo esto que todos conocemos, ¿verdad? El PVC, la fontanería, que nos permiten bastante, ¿verdad? De alguna manera mantener un ambiente así como agradable. Bien, ahí tenemos los elementos del grupo 3 y 4. Estos elementos nos van a permitir, muchachos, a nosotros, esta clase, poder diferenciar las características y propiedades de un grupo y otro. Para hoy tenemos un foro y en breve momento vamos a tener, quizás en el transcurso de la tarde ya va a estar lista lo que es un sistemático, que en el sílabo está propuesto. Como lo pueden ver, si revisan su sílabo, ahí dice que hoy hay un cuestionario o sistemático, que ese sistemático estará pues más tarde. Ahorita nadie se va a salir, bueno, sí, de la video, pero vamos a ir ahora a ver un video. Voy a activar un video. Para que luego nos vayamos al foro.
Profesor, tengo una pregunta. Dígame. Profesor, tengo una pregunta. Le escucho. ¿A qué hora se va a cerrar el sistemático? ¿A qué hora se va a cerrar el sistemático? Y ahora voy a saltar del grupo 2 al grupo... Se va a tardar toda la semana, es decir, ustedes van a tener hasta sábado a las 23 o 11 de la noche para contestarlo. Si lo activo hoy, hasta sábado a medianoche. Es decir, van a tener toda la semana para trabajarlo. Gracias. Ok, vamos a proceder a ver el video y luego vamos a tener algunas participaciones de ustedes. Y ahora voy a saltar del grupo 2 al grupo... Y ahora voy a saltar del grupo 2 al grupo... Pueden observarlo. 13. Dejando para el final... 13. Dejando para el final los metales de ¿Pueden transición... ver el video? Sí. Ok. Sí, profe. Sí. ¿Lo escuchan? ¿Lo están escuchando? Sí, profe. No podemos dar. Ok, un momento, por favor. No lo están viendo, ¿verdad? Como que se fue el internet. Se quedó pegado. Sí. Se quedó pegado. Un momento, sí. Ya vamos a tratar de ubicarnos. Está en pausa, profe. Está en pausa, profe. Está como pegado realmente. Pero ya vamos a resolver. Esta serie sobre la tabla. Esta serie sobre la tabla. La periódica. Este grupo 13 también se conoce, este grupo 13 también se conoce como grupo del boro, de los boroides o boroideos o de los térreos. Lo de térreos es porque en las tierras, en la corteza terrestre, el aluminio es un elemento muy abundante. Estos elementos, que son 5, boro, aluminio, galio, indio y talio, se caracterizan porque sus átomos tienen 3 electrones en su capa más externa o capa de valencia. Son bastante reactivos y por tanto no se encuentran en la naturaleza en estado libre, sino combinados con otros. Son elementos metálicos excepto el boro, que es un semimetal o metaloide, es decir, que tiene propiedades intermedias entre los metales y no metales. Bueno, pues ahora vamos a aprenderlo. Boro, aluminio, galio, indio y talio. Mejor en 2 tiempos. Boro, aluminio, galio, indio y talio. Además riman. Súper fácil. Boro, aluminio, galio, indio y talio. Nos vemos muy pronto en Ciencia Vida. También se conoce como grupo del boro, de los boroides, dejando para el grupo 2 al grupo 13, dejando para el... Y ahora voy a saltar del grupo 2 al grupo 13, dejando para el final los metales de transición en esta serie sobre la tabla periódica. Este grupo 13 también se conoce como grupo del boro, de los boroides o boroideos o de los térreos. Lo de térreos es porque en las tierras, en la corteza terrestre, el aluminio es un elemento muy abundante. Estos elementos, que son 5, boro, aluminio, galio, indio y talio, se caracterizan porque sus átomos tienen 3 electrones en su capa más externa o capa de valencia. Son bastante reactivos y por tanto no se encuentran en la naturaleza en estado libre, sino combinados con otros. Son elementos metálicos excepto el boro, que es un semimetal o metaloide, es decir, que tiene propiedades intermedias entre los metales y no metales. Bueno, pues ahora vamos a aprenderlos. Boro, aluminio, galio, indio y talio. Mejor en 2 tiempos. Boro, aluminio, galio, indio y talio. Además riman. Súper fácil. Boro, aluminio, galio, indio y talio. Nos vemos muy pronto en Ciencia Vida. Ok. Vamos a hacer lo siguiente. Voy a irme a la asistencia. Y
me van a ir dando su nombre cuando yo les diga que estén ahí, ¿oyeron? Hoy vais a ver el grupo 14 de la tabla periódica. Hoy vais a ver el grupo 14 de la tabla periódica o grupo del carbono. Consta de 5 elementos: carbono, silicio, germanio, estaño y plomo. Ok, me voy a ir a la asistencia. Oigan, ¿me escuchan, verdad? Sí, profe. Ok, voy a pasar a asistencia. Sí, profe, ok. Sí, profe. Ahora sí. Ok, Margarita. Presente, profe. Presente, profe. Ok. Presente. Profesor, Dígame. Mariel Celedón. Profesor, Voy a Mariel ubicarlo, Celedón. como tengo la lista, voy a ir ubicando su nombre y ustedes solo me dan el presente. Oigan, Joan Guadalupe. Está Junior Chavarría. Presente. Ok. Presente. Zaira Flores. Gabriela García. Margini García. Naomi Hernández. Ok. Profe, ¿qué tal la Margini? Margini García. Es el que está con ustedes, donde están los 4 conectados. Sí, profe. Le voy a poner la cámara, pero... Profe, de usuario también hay 4 Están en la conectadas. universidad también. Ok, Aquí me estamos, agarro- Ok, voy Aquí estoy, a Emiliano seguir Zapata. mencionando y ustedes me dicen el presente, ¿verdad? Y después me dan los nombres de los que están con ustedes. Vamos, Zaira Flores no está, ¿verdad? Gabriela tampoco, o sí, Gabriela García. Ligia Hernández. Oscar López. Ok, Mailen Presente, profe. Yanixia. Presente, profe. Anielka Méndez. Presente, profe. Presente, profe. Ok. Rachel Presente, profe. Obando. Presente, profe. Jafar Presente, Otoy. profe. Presente, profesor. Asael Quesada. Presente, profesor. Presente, profe. Ok. Presente, profe. Dulce Sánchez. Ok. Ligia Sandino. Eliani Sunsin. Yorlene Torres. Emiliano Zapata. Rina Celedón. Presente, profesor. Ok. Presente, profesor. Ok. Presente, ¿A quién presente. no mencioné? Y puedan, por favor, darme nombre de los que consideran no mencioné. A ver, tengo sin asistencia a Joan Guadalupe, Zaira Flores, Gabriela García, Ligia Hernández Pérez. Tampoco tengo a Ligia Raquel Sandino y a Eliani Sunsin Castro. El resto todo está presente. ¿Estamos bien? ¿No deje a nadie por fuera? ¿Todo bien? Ok. Nos vemos. ¿Todo bien? Ok. Nos vemos. Ya está lista. Mar- Miau, 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 miau. Miau, 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 miau.